Buenas tardes, desde la Biblioteca de Las Cruces, una nueva entrevista. Hoy tenemos a Alan González. Hola, Alan. Esto es así como que no nos hemos saludado. No, pero uno aprovecha para decir que así en público, que gracias, porque es bonito estar acá en Las Cruces de vuelta, encontrarse con Freddy, con Miriam, contigo, que es gente que me quiere, que valora lo que hago, así que sea en público el agradecimiento siempre también es interesante. Voy a hacer una introducción sobre Alan. Bueno, Alan es un cantautor y también escritor. Nos conocimos por ahí por la pandemia y él estuvo acá viviendo todo ese tiempo. Y he leído sus libros, he escuchado su música y hoy nos anda de visita por estos lugares presentando. Él vive por allá por Concepción, por Hualqui, me parece. Y bueno, él es de la casa, digamos. Ahora es un crucino que vive en otro lugar, digamos. No toda la gente que es crucina vive en Las Cruces, eso es muy raro. Siempre cuento como anécdota que tenemos un Facebook en el pueblo, que es dirigido por Miriam Carmen Pinto, que se llama Las Cruces por Siempre y para Siempre. Y creo que vamos como en 17.000, 18.000, y resulta que aquí en Las Cruces viven 3.000 nomás. Entonces hay 14.000 personas que se creen crucinas, pero que no viven, y que son crucinas, por supuesto, porque no... O sea, aquí sucede una cosa muy rara, que no necesariamente tienes que vivir en el lugar para ser, es como ser chileno, digamos. Yo creo que cualquier persona que vive en otros países sigue siendo chileno. Entonces tú sigues siendo crucino. Inclusive hay crucinos como tú que no han pasado mucho tiempo acá, pero sí creen que este lugar es un lugar mágico. Cuéntanos un poco de eso, de tu relación con la comuna, en este caso con el pueblo. Es que además es súper simbólico y obligatorio era volver a presentar los libros, porque los dos libros nuevos, el libro de ensayos, los días que nos toquen, y el libro nuevo de crónicas, el tanto de todo, los terminé acá. De hecho, el libro de ensayos lo empecé y lo terminé acá. Y tú te acuerdas, pues en algún momento yo venía, cuando estaba un poco como bloqueado de trabajo, en algún momento vine acá para pasar algunas tardes escribiendo, investigando. Son dos libros de procesos literarios súper largos. Entonces, las circunstancias de estar en pandemia era súper conveniente, y de estar en Las Cruces era todavía más conveniente, porque obviamente el trabajo de literatura es más fácil, es más fluido. Es increíble cómo uno sale 2 cuadras a caminar, a se acerca al mar, y todo parece caminar mucho más rápido. Entonces fueron dos procesos que, si no hubiera estado en Las Cruces, probablemente hubieran sido o muchísimo más lentos o más torpes, o no hubieran resultado en libros, bueno, que lo diga yo, en libros tan importantes para mí. No sé si son buenos, pero importantes para mí. Bueno, poco para partir la conversación, esta introducción, digamos, de tu relación con nuestra comuna. Cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes, un poco eso, quién eres. Eso es muy cortito. Yo nací en Talcahuano, y cuando fue el terremoto en 2010, fue un remesón de la vida. Entonces ahí empecé a hacer canciones. Empecé a escribir mis primeras canciones. Ya sabía tocar y cantar más o menos mal, pero empecé a escribir canciones propias. Y descubrí la figura del cantautor como una cosa que no entendía muy bien qué era, pero que dije, bueno, entonces lo que hago debe ser eso. Entonces de ahí se empezó a forjar ese oficio. Y estudié música y estudié voz, y es lo que soy. O sea, soy cantautor porque lo hago, pero yo que relativamente bien. Y si no, por el tiempo que llevo haciéndolo. Ya son 15 años de escribir canciones y cantarlas. Y luego la literatura se me apareció así, ya con una cosa más de patudes. ¿No? Como cualquier persona escribía cosas, y en algún momento se convirtió en un primer libro que le fue bien, en un segundo que le fue mucho mejor. Y bueno, ya no. ¿Y cuántos libros llevamos entonces? Ahora son 6, que no sé cómo pasó. Este es el sexto. Oye, y bueno, ¿cuál es la inspiración en general de tu, en este caso, como autor de canciones, y la literatura? ¿Se parecen? No. Yo siempre dije que me di cuenta de que quería escribir así en seco, sin música, porque hay cosas que es muy difícil decir en canciones. El lenguaje de la música es muy misterioso y es muy delicado.
Y yo después de 15 años no sé nada todavía, no entiendo cómo funciona una canción, no entiendo cómo compongo canciones, ni siquiera entiendo qué quiero hacer en el futuro en forma y en contenido. Entonces es un terreno muy, muy misterioso. Y hay cosas que cuesta mucho decirla en ese formato. Entonces uno se siente un poco más libre después de estar como atrapado en el formato canción. Uno se siente muy libre frente a una hoja en blanco. Entonces hay más posibilidades y también, y si bien no he estudiado formalmente literatura, pero soy muy obsesivo de entender la poesía, los formatos clásicos, el soneto, la décima, que me apasiona. Luego me puse a escribir microcuentos también sin saber nada y lo estudié mucho hasta el hartazgo y publiqué un libro de microcuentos que le va muy bien, a la gente le gusta mucho. Luego ahora me pasé al ensayo, que también tuve que aprender desde cero cómo se estructura un ensayo, un relato, una crónica, así. Entonces es pura inquietud, puro juego y la inquietud de dentro de que me importan muchas cosas, me importan muchos temas, como que siempre se refleja en los libros, porque cuesta mucho que un libro hable de una sola cosa. Siempre me involucro en muchas cosas porque son las que me preocupan, la sociedad, la ciencia, que también me apasiona, el arte, la cultura. La Oye, historia. y bueno, primero tú me estás hablando que hiciste microrelatos y cuentos también. ¿Hay cuentos? No, solo microrelatos. Microrelatos. Sí, que fue O sea, es este, el Miradas. Ya, esos son microrelatos. Estos son solo microrelatos, Ya. que fue el segundo y libro. después has hecho relatos y ahora Claro. y ensayos. Sí, después, bueno, siempre he publicado libros de poesía como en medio, o intento de poesía. Ya, o sea, poesía también es Sí. uno de las artes literarias que asumes. No, porque me da mucho pudor. No. lo Pero mismo. igual las has publicado. Sí, pero siempre digo es lo que es, o sea, es el proceso de estudio más lento, entender qué es Oye, la ¿y esto poesía. cuánto tiempo más o menos han transcurrido desde que partiste con tu primer libro? El primer libro lo publiqué en 2014, que se llama Dosis de Curiosidad, Ya, y 11 años. 11 años, Ya. increíble. Y listo. Y después apareció Miradas, que Miradas marcó el hito, porque si a Miradas no lo hubiera ido tan bien como le fue y como le va hasta ahora, probablemente no hubiera seguido escribiendo. Pero le fue tan bien y la gente lo quiere tanto, y a pequeña escala de concepción, es como un libro muy exitoso de ventas también. Se vende mucho y obtuvo un premio regional, entonces todo eso fue como simplemente que me pusieran un sello y dijeran, bueno, tú puedes dedicarte a esto también. Pero hasta hoy no quiero definirme como escritor porque no me da cosita, Ya. me da pudor. O sea, bueno, el escritor es el que escribe. Pues, así Sí, que, soy un cantautor que escribe, claro, eso me acomoda. Porque, digamos, uno podría decir un escritor que no tiene libro o un escritor que no. Claro, En este caso, claro. tú eres una persona que tiene libro. Oye, y yendo ahora a lo que nos convoca, que es la presentación de este libro, que dice tanto de todo, Arauco Antuco, Autospicio y otros relatos, ¿cierto? Donde tú haces relatos y crónicas. Son 2 crónicas y 5 relatos. 5 relatos. Quiero partir por los relatos, digamos. Bueno, a mí es un libro que yo debo confesarte que el otro libro que te leí antes, bueno, leí Miradas, pero leí otro libro que en este momento no me recuerdo cuál es. Lo que andamos buscando, me acuerdo. Que tiene un prólogo de una mujer. Ah, el primero. Teresa Parodi escribe en... Ya. A mí me pasó, quiero contar una anécdota que para mí me gusta mucho y que le he contado otras veces, inclusive cuando tú no estás, que yo ese libro te conocí, digamos, y uno cuando lee conoce más a la persona. Entonces me propuse leerlo y leí primero el prólogo. Y el prólogo es hermoso, digamos, es Bellísimo. fabuloso. Está súper bien hecho. O sea, el puro prólogo podría hacer Es claramente mejor que el libro. Claro, entonces me pasó eso. Entonces dije, pucha, qué lata lo que me está pasando, no debería leer el prólogo primero porque ahora tengo que leer el libro. Y el libro yo no encontré que estaba a la altura del prólogo. Y eso me llamó la atención. Porque, como te digo, primero leí el prólogo, me fascinó y pensé yo que este libro tal vez no va a estar a la altura del prólogo, porque el prólogo era un prólogo muy, muy bueno. Así que les pido a todos que ojalá lo busquen por ahí el libro. ¿Cómo se llama? Dosis de curiosidad. Y justamente la curiosidad, digamos, de leer los relatos en este caso, eran maravillosos. Así que te felicito. No sé si te lo había dicho antes, pero me gustó mucho. Entonces, cuando llegó ahora a mis manos, que me lo dejaste aquí hace un par de semanas, partí leyendo el primero, por supuesto, que se llama Donde se quiebra la mar.
Y donde se quiebra la mar es un... Es un relato. No, pero donde se quiebra la mar eso es un... ¿cómo se llama? Tiene un nombre eso. Donde se quiebra la mar tiene un nombre, tú no sé, científico. Sí, sí, eso es lo que le da Ensenada. Ensenada, eso es lo que le da sustento al relato, es que Claro, es claro. otra forma de decir una ensenada o una bahía. Claro, entonces cuando uno dice Ensenada Bahía, dice, claro, pero estas palabras, digamos, que a mí me recuerdan mucho el lenguaje mapuche, o el mapudungún, que una palabra significa, no significa solamente la palabra, sino que significa un concepto, que tal vez es como también significan las palabras. Pero nosotros hemos perdido, al menos yo he perdido eso. O sea, yo cuando digo una palabra, digo la palabra, no digo el concepto. Entonces, en este caso, me llamó mucho la atención eso, esa curiosidad, digamos, de que Ensenada significa donde se quebra la mar. Y donde se quebra la mar, porque tú te criaste igual que nosotros en un lugar donde las personas hablan de la mar, no de el mar, digamos, porque nosotros somos costeros, digamos. Y entonces la gente no usa el término el mar, sino que le llama femenino, digamos. Cuéntanos eso, digamos. ¿Estáis ahí en eso de que es la mar? Sí. Y este relato sucedió, tiene muy poco de ficción. Aunque yo siempre juego con nunca decir cuánto tiene de ficción. Pero sucedió después del terremoto de 2010 porque nos invitaron con una amiga, que es mi amiga de toda la vida, a visitar algunas caletas que habían sido muy afectadas por el terremoto. Entonces la introducción del texto es que yo confieso que nunca sé por qué nos invitan, si no sabíamos hacer nada. Claro. No éramos ni carpinteros, ni abogados, ni médicos, ni nada. O sea, y digo, bueno, nos invitaban porque éramos muy buenos para escuchar. Entonces, escuchadores profesionales. Qué preciosa esa metáfora. Y terminó dándole sustento al relato, que no habla, por supuesto, de mí, sino de este personaje, que fue como el que hizo el examen de escuchadores profesionales y nos dio el título. Y este personaje es un pescador que obviamente se vio afectado por la tragedia y que con una forma y con una delicadeza casi, yo diría, impropia de un pescador, de un hombre de mar, nos contó básicamente su vida entera en un ratito. Oye, y con un lenguaje tan hermoso y tan poético que era muy fácil convertirlo en relato. ¿Te puedo pedir que nos leas ese trozo que tengo ahí yo, que me llamó mucho la atención? Habló al fin de él mismo, y ocurrió entonces que todo comenzó a tomar la altura que convertiría este episodio en uno que jamás olvidaríamos. Porque sucedió que ese hombre calmo demostró, ante nuestros ojos y oídos asombrados, manejar los sagrados misterios que le permiten a un humano hablar de todo el mundo cuando habla de su mundo particular. Se supone que constituye ese el misterio que buscan quienes, como dice Atahualpa Yupanqui, ejercen la poesía, esto es, quienes pretenden contar la historia universal, pero vista desde el sitio donde le tocó a cada quien observarla y sobrevivirla. Existe, en lo difícil de ese intento, un territorio sagrado, donde aquello perseguido se logra. Va a suceder en ese lugar, entonces, que se va a nombrar, cuando se nombre al árbol de la infancia, a todos los árboles del planeta. Se van a describir, cuando se digan los amores, todos los cariños humanos. Se van a llorar con las lágrimas de la propia angustia todas las tragedias, por lejanas que sean. Y se va a hermanar al fin, gracias a eso, a todos los seres que comparten una misma forma de vida. Gracias. Oye, me llamó tanto la atención que lo tengo ahí rayado. Se supone que no se pueden rayar los libros, pero bueno, era para acordarme de esto. Oye, esto es parte de los relatos, de los 5 relatos, pero este libro también tiene unas crónicas que son un poco terribles. No, me tocó escucharla en otra presentación que hiciste hace poco, y bueno, por supuesto yo las leí. No soy muy asiduo a leer este tipo de cosas que me hacen, no sé, me provocan tristeza. Entonces esto de Antuco, ¿cierto? Para que la gente recuerde, Antuco fue una caminata que hicieron unos niños, unos jóvenes, estaban recién entrando en la juventud, digamos, habían terminado recién su adolescencia, ¿cierto? Y entraron al servicio militar. Y
Y lamentablemente estaba nevando y murieron muchos, digamos. Hasta el día de hoy, a mí me ha tocado pasar por ahí y un lugar que recuerda eso, o no. Bueno, no sé si recuerda. Es como complicado eso de recordar algo tan doloroso. Y por otro lado, está en el otro extremo, allá en el norte, que pasó esto de las niñas estas, de lo que pasó en Alto Hospicio, digamos. Que un lugar que cuando yo estuve me complica esto, pero estuve en Iquique, no quise visitar ese lugar. Por lo mismo, pero estoy complicado con esto. Entonces, cuéntanos un poco, tú que pudiste hacer eso, yo creo que estáis más complicado que yo, pero porque la pregunta obvia, ¿por qué uno escribe cosas que duelen? ¿Por qué escribe cosas que... Y duelen siendo que no te pasaron a ti, ni a alguien familiar, ni nada? ¿Por qué no escribo? Un poco lo otro, lo que tú hablabas del pescador, ¿cierto? Que cuenta una historia que al final es la historia de todo. Exacto. ¿Por qué no escribo ficción y fantasía de romance, que es lo que está de moda? Porque, bueno, el sustento de este libro son las 2 crónicas. Son los 2 textos más largos y los relatos vienen a cubrir un poco, a abrazar un poco para suavizar justamente eso. Porque me pareció que solamente poner las 2 crónicas es de verdad muy desgarrador, muy desolador. Y el origen de las 2 crónicas es la pura suerte. Yo estaba de vacaciones de un año y yo manejo una moto chiquita y se me ocurrió cruzar la cordillera y entrar de vuelta a Concepción por Antuco, por el volcán Antuco, sin tener idea de lo que estaba haciendo, además, que una irresponsabilidad absoluta. Yo solito ahí se me podría mal. Y ahí me encontré con todo, con el refugio, con las placas que recuerdan a cada uno de los niños, y con el gran monumento. Digo gran no en el sentido de es grande de tamaño, entonces es imposible no verlo, pero me acordaba muy poquito, porque cuando pasó yo tenía 15 años y mi recuerdo eran apenas una imagen. Pero cuéntanos un poco para la gente de qué se trata en general lo que pasó en Antuco. Básicamente tiene que ver con haber sometido a un grupo, a 4 compañías de conscriptos recién ingresados a su servicio militar, donde llevaban un mes básicamente, al ejercicio final de lo que se entiende como la campaña de inicio. Y el ejercicio final es una gran caminata, que en el lenguaje militar se le llama marcha, y que solía hacerse en otro lado, cerca de Nacimiento, cerca de Los Ángeles. Y por asuntos también circunstanciales se llevó a los faldeos del volcán Antuco. Pero sin tomar en cuenta que el cambio de contexto, de clima, de condiciones, implicaba tomar algunas precauciones y tomar algunas medidas de sentido común que no se tomaron. Y todo terminó en que de las cuatro compañías, 2 emprendieron esa caminata de 24 kilómetros en las peores circunstancias, en una tormenta realmente muy cruda, con viento blanco. Y eso llevó a que de la compañía que se llamaba Morteros, la mayoría no sobrevivió, y de la compañía que se llama... perdón, se me olvidó. La segunda compañía que sale después de Morteros, sobreviven al menos la mayoría de la compañía, pero sí también algunos mueren. ¿Y en total 44 niños, 44 jóvenes y un militar de carrera que era el encargado de preparar la comida, y que hasta el día de hoy no se sabe por qué se le obligó también por los mandos altos a participar de una marcha. Luego las circunstancias propias, muy detalles, muy concretas de la marcha, a mí me interesaban mucho, porque la prensa suele hacer una cobertura mediática del asunto siempre enfocada al morbo, igual que en Alto Hospicio, igual lo que va a pasar. Y a mí me interesaba, pero me interesa mucho el detalle del sufrimiento humano, de lo que significa sufrir frío, pero no desde el morbo, sino desde la empatía, desde que las palabras, que es el trabajo, el oficio que uno tiene, nos permitan en algún punto, con todas las limitaciones, pero en todo lo que sea posible, sentir lo que otro ser humano siente. Se supone que eso es la poesía, se supone que para eso hacemos literatura, y en este caso tenía esa posibilidad de, solamente a través de las palabras, porque nosotros no estamos en Antuco y no sentimos el frío, pero sí a través de las palabras, tratar de acercarnos un poquito a lo que significa morir de frío.
Eso es lo que vamos a... ¿Hay una lectura de eso? Un pedacito, Sí, por favor. el comienzo. Sí. O para saber el tono en el que estás escribiendo esta... Dice, esta es la historia tan increíble como absurda, tan horrible como sorprendente de un grupo de seres humanos que se verían enfrentados por otros, sin ningún motivo ni necesidad, a la más fría y dolorosa de las caminatas. Pero esta es la historia también de los menos evolucionados de entre toda la especie. Se verá que existen antecedentes suficientes para sostener esta dura sentencia, que, esparciendo por el mundo las ideas más rústicas, cubren con un manto de oscuridad la vista de los más jóvenes, cercenando con eso el desarrollo de sus mentes y sueños. Esta es la historia de una de las más pobres entre todas las ideas humanas, que habla del sufrimiento y la brutalidad como virtudes. Y esta es la historia de lo que pasa cuando esa idea se vuelve realidad, regando de cadáveres el mundo como consecuencia de conductas tan torpes que se vuelve difícil creer que aún sobrevivan en nuestra, en apariencia, evolucionada especie. Complicado. La portada da cuenta de esto porque si uno gira la portada, digamos, aparecen estos jóvenes, niños, digo yo, porque estaban pasando recién de la... 17 años casi. Claro. No eran unos niños, digamos, y más encima estaban súper mal. Todo era malo porque no estaban preparados, su ropa no era la preparación. Yo me acuerdo perfectamente de todo lo que sucedió ahí. Y después hay una que uno lo da vuelta entonces y aparece entonces estas niñas, digamos, ahora son mujeres, estos fueron hombres, ahora aparecen estas mujeres que les pasa algo también inusual, digamos, una cantidad enorme de muertes, 14 me parece 14. que son, en las cuales me parece que 2 solamente no son jóvenes, digamos, de escuela, digamos, y esto sucede en Alto Hospicio, en un lugar, digamos, que era una toma y que se convierte en una comuna, digamos, y donde un tipo, un psicópata, de los cuales estamos poco acostumbrados nosotros a conocer historias de psicópatas. Los psicópatas están siempre como, al menos en Chile, se supone que no como en las películas que uno ve de los gringos, digamos, donde está lleno de psicópatas. Acá como que parece que hay menos psicópatas, pero este tipo. Cuéntanos un poco de por qué llegaste a eso. También por la misma suerte, también unas vacaciones y se me ocurrió ir a conocer Alto Hospicio sabiendo lo que significa Alto Hospicio, que no es un lugar turístico en ningún caso, pero sí quise pasar para ver de primera fuente cómo es. Y luego también se me ocurrió cuando había terminado ya la crónica de Antuco y que ya estaba más o menos, tenía una maqueta de lo que podía ser el libro, se me ocurrió complementar esto. Y me pareció que los hechos de Alto Hospicio, los crímenes de Alto Hospicio, se complementaban en su tragedia y en su dolor perfectamente. Porque por un lado tenemos solamente víctimas hombres, por el otro lado solamente víctimas mujeres. Esto sucede en el sur y los hechos de los crímenes suceden en el norte, pero comparten mucho de los elementos que tienen que ver con la indolencia, la negligencia, incluso la cuestionable intención de los participantes adultos en los hechos, en el caso de Antuco, militares, políticos, y en el caso de Alto Hospicio, la policía, la justicia y también la política, incluso la prensa, en que todos esos elementos los terminé como casi matemáticamente poniendo como resultado el concepto del absurdo. Entonces, solamente porque hubo una gran acumulación de absurdos en los dos casos es que se terminó con un desenlace tan absurdo, tan evitable. O sea, si algunos de esos elementos no hubiesen sido tan absurdos, no hubiesen caído tanto en el absurdo, lo más probable es que estos finales tan evitables no hubieran sucedido. Pero todo se dio en el absurdo. Entonces reflexiono mucho sobre ese concepto y ese concepto literariamente se hace muy fuerte para contar las historias, de repasar cada uno de los absurdos y en algún momento y hay gente que lo lee y me dice como no puedo creer los detalles de realmente cada cosa porque de verdad parece muy absurda algunas decisiones, algunas omisiones o algunas conductas humanas que derechamente uno dice son increíbles. Y eso de actitudes humanas tan increíblemente absurdas resultó en lo más irreversible y en lo más desolador, que es una muerte de un ser humano que no tiene forma de
de compensarse ni de indemnizarse. No hay nada que podamos hacer para que las víctimas de Antuco y las víctimas de Alto Hospicio vuelvan a la vida. Entonces, todo lo que se pueda escribir de ahí en adelante es desolación. Y desde esa desolación yo lo enfrento honestamente y desde ahí reflexiono, pero nunca desde entender que la muerte humana sirva de lección para el futuro, porque es un concepto que no me gusta nada. Sino desde la desolación, asumir, reconocer el error absoluto, la derrota absoluta, y desde ahí reflexionar. Oye, bueno, lo que sí, digamos, yo tomo en cuenta es que están muy bien escritas y aparte de mostrar estas duras realidades, también uno lee literatura, digamos. Hay una forma de escribir que es muy amena, así que te felicito al menos por la forma de escribir. Aunque estamos hablando de una cosa terrible, digamos, el relato acompaña, digamos, para que uno, no sé, sienta también la literatura en él. Así que te felicito por eso. Y quiero un poco, no contarlos todos, pero otro que me llamó mucho la atención fue el cumpleaños. Y esto debido a algo personal, digamos. Mi papá no celebraba los cumpleaños. Nunca supimos, una cosa súper rara, porque nunca supimos cuándo había nacido mi papá. Sino que fue mi papá siempre, y siempre vivió en la casa, y siempre vivimos juntos, digamos, nos llevábamos muy bien. Pero mi papá no sé, nunca supe cuándo había nacido porque no le gustaba celebrar su cumpleaños. Yo desde hace un par de años tampoco lo celebro. Creo que es bueno eso, no celebrar los cumpleaños. Cuéntanos un poco esta anécdota, o sea, ese relato, digamos, de cumpleaños. El relato que yo le llamo el alivio cómico, como se usa en el cine. Cuando hay cosas tan trágicas, tiene que haber un alivio cómico que a la gente la haga jaja y te relajas. Este relato es el alivio cómico. Porque parte de esa tontería que es, yo ni la defiendo ni me autoataco. Simplemente o fue o es una tradición de que se me olvida cuando viene el cumpleaños pronto y entonces nunca celebro. Y estaba de viaje, como ahora, tratando de hacer música, de hacer presentaciones de libros, y caí en este lugar azarosamente en una caleta de pescadores de algún lugar del sur que nunca confieso dónde es, pero que es muy particular porque es más bien feita. Siempre confieso que no es una caleta de pescadores. Y eso es súper raro que un lugar costero sea feo. O sea, porque feo, ya tiene mar, digamos. Claro, sucio, mal mantenido. Claro. O sea, digamos, está mal por el humano. Por el digamos. humano, no, naturalmente no hay lugar feo, pero sí, mal mantenido, mal cuidado. Y ese mismo le dio un carácter adorable. Y conocí ahí un grupo de gente adorable, y ahí también comienza el límite entre que ya nunca voy a confesar qué es ficción y qué es realidad, pero el origen es realidad. Y hay un personaje central que domina el relato porque de verdad es una persona increíble y que... si viene el remate, pero no he hecho nada a perder diciendo el remate. El remate es que se convirtió en la celebración de cumpleaños más especial y más hermosa que he tenido nunca. Y entonces para una persona que no quería celebrar el cumpleaños y que se lo celebraran de esa manera, involuntariamente, porque nunca los personajes tuvieron esa noción de que yo estaba de cumpleaños, tenía que convertirse en literatura. Tenía todos los elementos para hacer bonita literatura. Oye, ¿en qué estás ahora? Cuéntanos un poco... bueno, primero que todo, hablemos de que el libro, tanto de todo, vamos a poner ahí digamos, una barra, digamos, que va a decir dónde te pueden ubicar para poder comprar el libro, por supuesto. Pero cuéntanos en qué estás ahora. El libro está reciencito publicado, ya. O sea, literalmente con cajas de libros en la casa. Entonces estoy haciendo las primeras presentaciones muy chiquitas y muy tímidas, para ya después de vuelta a Conce el segundo semestre hacer a mí me gustan los lanzamientos grandes con espectáculo, con música, así que hacer el gran lanzamiento y ojalá vender libros todo lo que queda del año y el próximo, porque me parece que es un libro que tiene mucho potencial para venderse. Es más difícil que nunca, es paradójicamente que los nuevos libros se venden menos que los anteriores y bueno, eso da un dolorcito, pero hay que seguir intentando. Y además, como coincide en estas cosas, en que termino un proceso y se vuelve como público, estoy estrenando un concierto nuevo, que es un concierto muy especial que venía preparando hace mucho tiempo, que se llama El Canto del Biobío, y que reúne canciones solamente de cantautores y cantautoras de Concepción, que no soy yo, o sea, mis compañeros, mis compañeras de música, yo aprendí sus canciones y las reinterpreto.
Entonces de cierta manera van a convivir como ha sido en el último tiempo la literatura, en este caso tener un nuevo libro que es maravilloso porque cuando uno tiene un nuevo libro en las manos es una felicidad increíble, pero además un nuevo concierto. Entonces voy a estar en las dos cosas. Las dos cosas. Oye, ¿hay algo nuevo para escribir? ¿Estás en algo? ¿O ya tienes algo? ¿O Sí, ya sí. estás preparando algo? Hay listito un nuevo libro de poesía que es como ya ahí me siento más seguro porque ya después de 2 libros de poesía que nacieron así muy patudamente, he tenido tiempo ya para estudiar un poquito más. O sea, Y tenemos a Alan Parrato. Sí, sí. Va a volver entonces a presentar cuando tenga el el libro. libro de poesía Tenés que venir que también mucho de esas piezas se construyeron acá. aquí. Oye, nos va a tocar algo para concluir, digamos, una hermosa canción. No sé, ¿vas a tocar algo tuyo o de esto que estás preparando? Yo pensaba que podíamos leer un pedacito de la crónica de Alto Hospicio con Miriam ¿Ya? y después hacemos una de las canciones del concierto que además se abraza muy bien con la crónica. Listo. Entonces, lo hacemos. Esto es parte de la crónica que se llama no sé el título, yo lo escribí yo, lo juro. Tanto miedo, tanta muerte y tanto absurdo. Y cuenta la historia de los crímenes de Alto Hospicio. Si bien establecemos el inicio de la cronología que aborda este relato en los primeros crímenes, podría pensarse, al ver más allá, que la historia comienza antes, porque antes comenzó la violencia que la marginalidad vertió sobre 16 víctimas. Así, aunque no recoge en la investigación judicial ni periodística el largo itinerario de violencias pequeñas, medianas y grandes que habían sufrido las protagonistas antes de convertirse en víctimas oficiales, puede que explique ese expediente de dolores no registrados en mucho la violencia que el mundo luego sí conocería. Uno de los mayores muros a lo que se enfrenta la reivindicación por los derechos de las mujeres lo conforma la ausencia de información oficial. De esta forma, tal como no existe un registro ni siquiera cercano de los casos de mutilación genital en África o de femicidios en Ciudad Juárez, no va a existir nunca un testimonio fiel de los crímenes cometidos contra 14 víctimas antes de que se convirtieran en víctimas fatales, es decir, antes de que esa misma indiferencia cobrara sus vidas. Uno de los mayores muros que enfrenta la lucha contra la violencia hacia las mujeres lo conforma su invisibilidad en las historias y en la historia. La paradoja se presenta tan terrible como ilustrativa. Sucede que parecía Viviana Garay la única persona entre la indolencia de la comunidad escolar, la policía y hasta el vecindario interesada de forma genuina por las jóvenes, varias de ellas sus compañeras de colegio que no habían vuelto a su hogar. La muchacha, de solo 16 años, enfrentaba incluso la indiferencia de sus adultos más cercanos. Nadie había mostrado, ni aun en el propio liceo, demasiada inquietud porque algunas estudiantes se esfumaran de repente. Aunque parezca increíble, no existió ninguna gestión ni ayuda desde el establecimiento. Las niñas ausentes sufrían el desprecio incluso del lugar que las había cobijado varias horas al día. Viviana representa en esta historia lo más cercano a una definición de la empatía. Esto es, la capacidad de comprender y todavía más de comprometerse con un dolor ajeno. No necesitaba esta muchacha, que cargaba con una nobleza muy escasa en su contexto, que la tragedia le tocara para abrazar el sufrimiento de sus iguales que sufrían por no poder regresar y de sus familias que sufrían por no poder tenerlas. Impulsada por esa nobleza, había impreso Viviana una gran cantidad de afiches con el rostro y datos de Catherine Arce, los que insistía en instalar por todas partes, en las salas de clases, pasillos y patios, en los almacenes y postes, en la puerta de las casas del barrio y, por supuesto, en la propia. Constituye una verdad áspera pero honesta. Si hubiesen mostrado todos los protagonistas de esta historia la misma actitud de Viviana, parece muy viable que no desembocaran las cosas en un destino tan trágico. Largos análisis sociales, políticos, judiciales y policiales pueden recaer sobre los crímenes de Alto Hospicio, pero coinciden todos en un mismo final.
Si hubiese operado la empatía como base de la conducta de todas y todos los involucrados, de seguro muchas vidas pudieron salvarse. Había alcanzado Viviana la estatura de su padre. Se trataba de una joven que transmitía por su presencia y rasgos templanza y seguridad, pero que sinceraba en la cotidianidad su fragilidad. Así convivían en ella la vocación por cuidar a los demás con el miedo ante aquellos riesgos a lo que, debido al entorno en que habitaba, se sabía expuesta. Como vivía su madre en Iquique, consistía el plan de la estudiante ese viernes 30 de junio del año 2000 en salir del colegio, visitarla y volver a Alto Hospicio. Pero ni siquiera llegó al liceo Eleuterio Ramírez. En vez de eso, coincidió en algún punto del trayecto con Julio Pérez, quien le ofreció el traslado. Cumpliendo su rutina, el psicópata amenazó a la joven con el cuchillo y condujo hasta Huantajaya. Ahí la agredió con violencia física y sexual. Luego la amarró de manos y pies para llevarla hasta el mismo pique donde se hallaban 6 de sus víctimas, mientras seguía golpeándola de forma brutal. Viviana Garay Moena murió por las tantas agresiones recibidas, igual que con Macarena Montesinos, enterró el criminal de forma precaria su cuerpo sin arrojarlo a las profundidades. Supone la pérdida de Viviana, más que nunca, la derrota de la nobleza. Otra vez se vio el mundo obligado a asumir que no opera la vida con justicia, y ese reconocimiento nos llena, y cuanto más a quienes la querían, de rabia, dolor y del impulso por abandonarlo todo, porque nada vale la pena. La vida no puede tener sentido si funciona así, si lo malvado gana y lo noble pierde. Parece comprensible que sintamos eso. Luego, cuando pasa la primera desolación, cuando llega una mínima calma, volvemos a aferrarnos al consuelo, triste pero sagrado, de pensar que el mejor homenaje que podemos dirigir a Viviana consiste en seguir defendiendo, como lo haría ella, la nobleza como un escudo. Poder amar de nuevo la existencia nos obliga a reconocer que a pesar de lo tan injusto, la vida destella con belleza plena en el milagro de todo aquello que nos permite ser. Y si que supo la vida existir bellamente noble, noblemente bella, en una joven como Viviana, que mostró en su paso por aquí principios que dignifican nuestra forma de vida. Viviana no está, y nada existe en el mundo que pueda llenar ni consolar esta ausencia. Y por eso, quienes lloran el eterno vacío y todo el mundo que sufrimos una nueva derrota, vivimos ahora entre la desolación y la gratitud. En ese trance no olvidamos el más bello legado. Nada desearía más Viviana, y así lo demostró, que buscar siempre la bondad y justicia. Esta canción es parte del concierto El Canto del Biobío. La escribió uno de los cantautores más importantes para mí como referente, que se llama Fernando Vázquez y vive en Tomé, la galaxia de Tomé, que le decimos nosotros, donde nació Cecilia y donde hay una cosa, un peso cultural muy parecido a acá. Así que una de las canciones más importantes del concierto. Se llama Orgánica. Quiero la luna conmigo en la noche, rodear la oscuridad azul, verde, blanco, rocío, negando el verbo de la tarde. Cuando te acercas tú, mi extraño hastío, comienzas por cercarme
limitando mis veredas y destino. Ya no quiero tu complicidad y silencio de esa boca ajena que lastimo. Quiero detenerme un momento, sorber el aroma que trae consigo el viento, revelar matices y misterios. Arrecifes sobrecogen, exploran hacia el cielo. Hay una matriz que me envuelve bien adentro, buscando la definición de mis sentidos. Ya no hay orgullo en mi demanda, salvo la urgencia cierta del desafío. ¿Qué hacer para caminar despacio al compás raudo de los días, sin olvidar viejos senderos, por nuevos horizontes que me orillan, y tu nombre se me olvida entre tanta estrella que ya alcanzo? Quiero de nuevo detenerme, urdir el universo, ser cosecha, flor abierta, ir descalza y sin juramentos, bajo un pulso de canelos, de agua y sol ardiendo. Quiero del suelo desprenderme, ser semilla, polvo y piedra, memoria que me trasciende, vital raíz de tierra amada, alto grito en el silencio, sin olvido que aún reclama. Llevo hambre en mi oscura sangre mezclada, de otra historia develada, oralidad viva que hoy me llama. Vuelo esencia libre del tiempo, indecible este momento, surcar el aire, habitar el viento. Oye, hermosa canción, después de un relato terrible donde Miriam, que agradecemos su participación, ahí se anduvo quebrando por bueno, lo que a mí me había pasado también al principio, que me cuesta hablar de esas partes del libro. Así que agradecido, Miriam. Bueno, la canción, cuéntanos, nos dijiste al principio, pero vuelve a contarnos de este concierto que vas a desarrollar, digamos, estas canciones.
es muy importante para mí el concierto porque nace del ejercicio honesto de escuchar, de que yo escucho estas canciones, escucho a mis compañeros, a mis compañeras. Y me emociono mucho, me conmuevo mucho porque son de verdad las canciones más bellas y más de excelencia que yo he escuchado nunca. Entonces dije, no puede ser que solamente yo las disfrute de cierta manera. Así que pasé de esa emoción del oyente a aprenderlas y a tratar de interpretarlas. Entonces las defiendo con esa convicción de que no solo las escribieron gente que yo quiero y que admiro mucho, sino que de verdad creo que son de un nivel de música y de letras, de poesía, que es de lo mejor que yo he conocido. Bueno, gracias, Alan, por todo este rato que hemos estado con emociones. Ha sido una bonita entrevista. Así que agradezco tu presencia y de habernos pasado a ver y que pudiéramos haber hecho esto que en lo que estamos, digamos, en esta entrevista. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, seguimos con otras entrevistas.